Bienvenidos amigos, hoy vamos a preparar las donas de Boston rellenas de crema pastelera. Son una bomba. Para aquellos que no sepan, el día 3 de junio fue el Día Mundial de la Dona y como no hay receta en el canal, por fin vamos a hacerlas. Comencemos. Vamos a necesitar para la masa 500 gramos de harina 4 ceros, 2 huevos, 70 gramos de manteca a temperatura ambiente, 60 gramos de azúcar, 25 gramos de levadura fresca o 12 gramos de levadura seca, 170 mililitros de leche, una cucharadita de esencia de vainilla y una cucharadita de sal. Para la crema vamos a necesitar 250 mililitros de leche, 60 gramos de azúcar, 2 yemas, 1,5 cucharadas de harina común y una cucharadita de esencia de vainilla. Y para el glaseado de chocolate necesitamos 100 gramos de chocolate semi amargo y 30 gramos de manteca. Con estos ingredientes salen 17 donas aproximadamente. Comenzamos con la crema para tenerla fría una vez listas las donas. En una ollita o recipiente apto para el fuego volcamos el azúcar, las yemas, la esencia y la harina. Mezclamos hasta que todo quede bien integrado y agregamos la leche. Una vez todo esté integrado, la llevamos al fuego medio y sin dejar de remover, esperamos que hierva y que espese. Apenas hierva, bajamos la hornalla a mínimo y dejamos un minutito más. Quitamos del fuego y volcamos en un recipiente, le ponemos papel film en contacto y llevamos a la heladera para que enfríe. Para la masa volcamos en el bol la harina, hacemos un hoyo, agregamos la levadura, el azúcar, los huevos, la esencia de vainilla, la sal por alrededor, la manteca y la leche. Comenzamos a integrar todo con el tenedor, luego con las manos y amasamos hasta formar una masa flexible y lisa. Colocamos en el bol, tapamos y dejamos descansar 20 minutos. Mientras tanto vamos a preparar las bandejas donde vamos a dejarlas. Les vamos a poner aceite. Pónganle una buena capita, así luego es fácil retirarlas y no se nos pegan. Una vez descansada la masa, vamos a formar bolitas, más o menos de 55 gramos cada una. Fíjense el tamaño que tienen y vamos a intentar hacerlas más o menos iguales. Tienen la opción de estirar la masa y cortar círculos, pero en mi caso a mí me gusta más hacerlas así porque luego no tengo que juntar los recortes y volver a estirar. Pero como les digo, es opcional. Pueden hacerlo de la otra forma si les gusta más. Vamos a ir colocando las bolitas en las bandejas aceitadas y una vez todas listas las vamos a tapar y dejar descansar unos 15 minutos. Pasado el tiempo las vamos a aplastar formando unos discos de más o menos 8 centímetros. Y nuevamente tapamos y dejamos que dupliquen su tamaño. Les recomiendo ponerlas en el área de la casa donde sientan que están más calentitas. De esa forma tardan menos tiempo en duplicar. Y cuando ya vean que están, vamos a preparar una bandeja con papel absorbente, que es donde vamos a colocarlas una vez fritas. Y por supuesto a calentar el aceite o grasa, dependiendo de con qué les guste freírlas. Vamos a saber si el aceite o grasa está cuando al tirar un pedacito de masa, esta va a burbujear y va a ir hacia arriba. Aunque para estar más seguros, les recomiendo comenzar por una dona, la que vean más feita, y si ven que se dora muy rápido, no sé, en 40 segundos, obviamente ese aceite está muy caliente y hay que bajar un poco la temperatura. Y esto se los digo porque se nos va a dorar demasiado en el exterior y nos va a quedar cruda en el medio. La temperatura ideal, si tienen termómetro, es de 160 a 170 grados centígrados. Más o menos tardan en dorarse de cada lado unos 2 o 3 minutos. En mi caso, por ejemplo, en la primera tanda me di cuenta que la grasa estaba bastante calentita, más de lo ideal porque me quedaron morochitas. Igualmente se cocinaron bien por suerte, pero hay que tener ese cuidado con el aceite, no tiene que estar tan caliente. Siempre les voy a recomendar hacer la prueba con una para estar más seguros.
y una vez listas las vamos a dejar enfriar. Para el glaseado juntamos el chocolate con la manteca y vamos a llevar al microondas de 30 en 30 segundos o a baño María hasta que se derrita y nos quede homogéneo. Vamos a colocar la crema en la manga pastelera con la punta cortada o pueden utilizar un pico, y si no tienen manga pastelera pueden usar una bolsita y le pueden cortar la puntita. Y para poder rellenar las donas vamos a hacerles el huequito con un palito de brochet o alguno que tengan que les sirva para hacer el orificio, lo pueden utilizar. Simplemente pinchamos en el medio y girando el palito vamos haciendo el hueco. Yo acá encontré uno más grande que me resultó mejor. Las vamos a rellenar y sumergir la parte de arriba en el glaseado de chocolate. Dejamos secar el glaseado y listo. Están súper, hiper ricas. Amo las masas de levadura, me encantan. Imagínense esta masa con esa cremita sabor vainilla y ese glaseado de chocolate, es una combinación deliciosa. Si les gustó, un like me ayudaría un montón. También los invito a suscribirse. A continuación les dejo un video recomendado. Les mando un abrazo super sweets y nos vemos en la próxima.